Saludos de parte de mi esposa y su servidor. Venimos nuevamente a ustedes a través de Ministerio Aliento y esperamos que se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, en todo aspecto. Y que sobre todo, como dice el apóstol Juan en sus epístolas, que estén progresando como su alma está progresando, que su alma esté progresando continuamente. Continuando con el video de la semana pasada, el último video que hemos enviado, si hay alguna sección que es muy vital, muy importante en los cuatro evangelios, ah, es el evangelio de Juan, el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, porque en estos capítulos del capítulo 13 al 16 nos revela a nosotros la comunicación íntima entre Jesús y sus discípulos. Si ustedes recordarán en el Evangelio de Marcos capítulo 4, Jesús les dice a los discípulos: a ustedes se les revelará el misterio del reino de los cielos, el reino de Dios. Y a los demás se les da por parábolas. Y todo eso hay mucho que entender de eso, obviamente tenemos que discernirlo. Pero en esta ocasión, continuando con el pensamiento, la línea que estamos siguiendo de discernimiento de los videos pasados, quisiéramos que ustedes tuvieran su Biblia a la mano, porque esto es lo más importante, que ustedes se dieran, que ustedes fueran a escudriñar la escritura y que lo confirmen en su corazón, en su interior. En el discurso de despedida de Juan, que empieza aproximadamente en el capítulo 13 de Juan y va hasta el final del capítulo 16, aunque muchos agregan el capítulo 17, que es la oración de Jesús por sus discípulos. Jesús habla de un alineamiento creado desde el principio. Inclusive hemos venido diciendo en los últimos videos que esto está muy evidente detrás del texto. Es un mensaje que está detrás del texto que uno lee en Génesis, descrito entre la divinidad, la creación y el ser humano, que permite una armonía absoluta en la finalidad creativa de Dios. Todo esto ha sido hecho y sustentado por la sabiduría de Dios, que ahora en el Nuevo Testamento nosotros entendemos es la encarnación en la vida de Jesús. En el primer día Dios crea la luz lo hemos venido discerniendo desde atrás de varios videos pasados. En el video pasado, entonces, nosotros mencionamos que Jesús, en su discurso de despedida a los discípulos, en Juan capítulo 14, les habla a ellos y menciona una expectativa, una esperanza escatológica que se estaba por cumplir al él despedirse de sus discípulos y ser llevado a la cruz del Calvario. En el versículo 20 específicamente, en la tercera línea, digamos, en aquel día, dice ahí, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y esto es a lo que nos estamos refiriendo. Si hay algo que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que viene de la enseñanza de Jesús, es que Dios nos muestra su corazón en la vida de Jesús, en la que nos da a nosotros una guía para seguir. Y dijimos que el versículo 20, en aquel día, subraya la conexión entre la resurrección de Jesús y el momento del cumplimiento escatológico,
que ahora en esta semana, al venir el domingo, estamos celebrando. Y este momento escatológico viene a ser como un despertar profundamente interno, espiritual para los discípulos. Y se darán cuenta ustedes en la siguiente cita, uh, que eso es lo que toma lugar en la resurrección de Jesús. Cuando dice Jesús en aquel día, o sea, en aquel momento, en Juan es muy importante porque habla de la hora. Dice, cuando Jesús sabía que su hora había llegado hacia el final del Evangelio, cuando Jesús se aparece a los discípulos y al ponerse en medio de ellos, Jesús les dice paz a vosotros. Y nosotros hemos hablado desde el video pasado que la señal del gozo escatológico cumplido, aquí mismo en Juan capítulo 20 nos los muestra. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y esto muestra un regocijo, un gozo inexpresable, un gozo que solamente pudo haber sido revelado por la deidad, el Creador. Un gozo es profundamente espiritual. La experiencia entre conocer, entre creer y conocer es profundamente interlazada. Entonces dice, en aquel día, ¿verdad? En el versículo 20, dice, vosotros conoceréis. Y esto es lo que se revela en el capítulo 20, versículo 19 y 20. Entonces nosotros tenemos que la experiencia de entre creer y conocer. Conocer es ginosko bíblicamente del griego, que quiere decir una relación íntima de aprobación. Desde la propia experiencia interior profunda que envuelve a todo el ser de uno y alinea y afina todo su ser de la persona con Dios, con Jesús el Cristo revelado, dio su revelación al ser humano y por el poder del Espíritu Santo. La sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo juntamente. Es la que vieron los discípulos en su totalidad de su ser después de la resurrección, al experimentar su gozo cumplido. Y es lo que Jesús habla en el discurso de despedida, para que vuestro gozo sea cumplido. Y nuevamente en esta misma manera les habla de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no os la doy como el mundo la da. Y finalmente, al ver a Jesús en esta cita de la escritura de Juan 20, pues naturalmente sienten un profundo, sale de toda expectativa, toda tensión, toda inquietud y vienen a un profundo descanso, porque encuentran el descanso. Gracias a la resurrección de Jesús, los discípulos han encontrado, o más bien dicho, han entrado en el gozo escatológico. El gozo escatológico es la afinación o alineamiento de todo lo creado. La señal de este gozo escatológico y el absoluto reposo que uno experimenta en una paz que trasciende todo entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo, y se manifiesta en la ausencia de preguntas por los discípulos. Si ustedes se darán cuenta, el video pasado nosotros pusimos algunas de estas citas que muestran las inquietudes de los discípulos, las preguntas constantes que los discípulos le hacen a Jesús. Y en este sentido, en aquel día, dice Jesús en su discurso de despedida a los discípulos en 14:20, se refiere
a las preguntas, como anteriormente hemos dicho, ansiosas, balbuciantes, que han marcado la relación de los discípulos con Jesús durante todo su ministerio terrenal. Inclusive en el momento de la última cena, en el discurso de despedida, también habían estas preguntas, había inquietudes, no se conocía bien qué es lo que ellos podrían esperar. Ah, Le pregunta Tomás sobre el camino, por ejemplo. Judas no, el Iscariote le pregunta, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces, todas estas inquietudes, todas estas preguntas, y ellos pues no entendían todavía un poco, ah, y no me veréis, pero ustedes me verán porque yo voy al Padre. Y finalmente decía, no entendemos mucho de lo que Jesús nos está enseñando en este momento, pero cuando viene nuevamente la resurrección y Jesús se aparece a sus discípulos en el aposento alto, con el único que no estaba ahí era Tomás, si ustedes recordarán la narración de Juan, y al mostrárseles les dijo, pasa a vosotros, y luego les mostró el costado y sus manos. Ese es el grado de entera consagración al propósito de Dios en la vida de Jesús de Nazaret. Jesús describe una segunda característica del gozo escatológico, no solamente un descanso como antes lo hemos estado tratando de entender, fuimos a Hebreos capítulo 4, si ustedes recordarán el video pasado. Ahora nosotros vemos que hay algo más que Jesús agrega a este gozo escatológico, y eso es la oración contestada. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, la oración contestada es también un signo del gozo escatológico, o sea, que se experimenta al ellos estar en la presencia de Jesús de Nazaret, el Cristo, después de su resurrección. Y esto lo describe aquí. Todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El gozo escatológico, la oración contestada, un signo de este gozo, porque es un signo de los discípulos, para los discípulos compartir plenamente la relación de Jesús con Dios. Y esto es lo que Jesús oraba al final. Le decía, la gloria que me diste les he dado. La gloria de Dios es la presencia de Dios, es estar en la presencia de Dios. Porque donde está la gloria de Dios, ahí está su presencia. Y luego dice, yo en ellos, tú en mí, o sea, es el alineamiento cósmico, el alineamiento en todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha creado. Y como nosotros vemos que toda la creación opera para el beneficio, la estabilidad, la salud del ser humano y todo lo creado, entonces vemos a Dios manifestado en eso. En todo, dice la Escritura en los Salmos, un día emite palabra al otro día, en fin, hay comunicación continua en todo lo creado, pero para que el mundo conozca, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les dijo a ellos. La característica principal del carácter de Dios es amor. Y ahí al final lo dice, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y ese es el alineamiento, la armonía completa, como antes habíamos nosotros descrito, de una orquesta cósmica en la que Dios es todo y todo regresa a Dios. Y por esta razón tenemos esto. Ahora, el énfasis de la esperanza escatológica cumplida y manifestada en esta experiencia humana de absoluto descanso y gozo por el hecho de la resurrección de Jesús.
en aquel día, o sea, en aquella hora, en aquel día, en aquel momento. No me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Y hablando del nombre de Dios, nosotros recordamos el mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Y esto es algo que podemos nosotros reflexionar naturalmente, pero en una manera más específica. El nombre describe el carácter de quien ese nombre está conectado. Y en este caso es Jesús de Nazaret, el Cristo, Dios revelado en la vida de Jesús. El significado de preciso, digamos, de la promesa de Jesús depende de cómo se interprete la forma griega erotao, que es petición, porque ahí dice, no me preguntaréis nada de cierto situativo, cuánto pidieres las peticiones a Dios en mi nombre. Muchas veces se ha venido a formar una enseñanza tradicional sobre las peticiones del creyente, o sea, las oraciones, que al final decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, en esta porción específicamente en el capítulo 16, esta lectura parece improbable de referirse directamente a esto, ya que la expresión de cierto os digo, en el segundo renglón, esa expresión comienza siempre una nueva enseñanza de Jesús, o introduce una nueva enseñanza de Jesús. Eso está en el versículo 23. Y en Juan marca un cambio en la enseñanza de Jesús. Como antes hemos dicho, la oración contestada es un signo de regocijo escatológico porque marca un principio de que los discípulos participan plenamente en la relación de Jesús con Dios. Y la relación de cada creyente en Cristo entonces viene a ser la misma de la relación de Jesús. La evidencia del manuscrito está dividida entre la frase en el nombre de Jesús, debe vincularse con la petición de los discípulos o con la respuesta de Dios, pero ambas lecturas enfatizan la interrelación entre Dios, Jesús y la comunidad en oración. Es toda una armonía absoluta. La experiencia de la afinación cósmica del corazón del ser humano con el Creador. Y de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque el carácter de esta interrelación entre Dios, su Hijo, y toda la comunidad de creyentes es amor. Esto es lo que une todo. Y amor es lo que obviamente es la fortaleza, la dinámica que vino a tomar lugar en la creación. Pero quisiéramos nosotros observar algo aquí en la resurrección de Jesús. En Juan, si ustedes van conmigo allá, en el capítulo 20, versículo 17, leemos sobre el primer encuentro de Jesús una vez resucitado con un ser humano, el primer ser humano, y las primeras palabras que Jesús le habla a un ser humano después de su resurrección es con María, que se encontraba en el huerto. Jesús se encuentra con María y le da a ella su primer mandamiento en el versículo 17 del capítulo 20. Y en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta aquí, Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y en esto, pues naturalmente, en el lenguaje del griego, en este caso, está en el imperativo presente.
En griego, no me toques. Es una prohibición. Su primera palabras a un ser humano es un mandamiento, es una prohibición, pero está en el imperativo presente en griego. No me toques. Puede prohibir tanto una acción en curso como también puede prohibir la intención de actuar algo que en este caso Jesús no desea que María lleve a cabo. La prohibición de Jesús de tocar, no me toques, apto del griego, no es una prohibición, y queremos hacerlo claro. Vean ustedes el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a ver, vamos a tratar de desempacar un poquito este versículo. No es una prohibición, no me toques general de tocar su cuerpo resucitado. De lo contrario, entonces, en el versículo 27 del mismo capítulo 20, contradiría su petición ante Tomás, cuando él se aparece a los discípulos, y ahí está en el versículo más abajo, y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano en mi costado. De modo que, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a María cuando le dice, no me toques? Y no es una prohibición, vuelvo a decir, de tocar el cuerpo resucitado de Jesús. Sin embargo, esta es una prohibición muy específica y la expresión apto quiere decir aferrarse a Jesús. No, en otras palabras, no te aferres. Si ustedes se dan cuenta, desde el versículo 11 del capítulo 20, María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinaba para mirar dentro del sepulcro. Estaba desconsolada, estaba quebrantada y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía quién. Fíjense bien, no reconoció al Señor cuando le vio. ¿Ok? Pero si ustedes recordarán la cita del capítulo 10 de Juan, cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz y responden. Cuando Jesús le dijo María, cuando ella, pensando que era el hortelano, obviamente, Jesús le dijo María. Volteándose, ella dijo inmediatamente Raboni, porque escuchó la voz del maestro. Jesús tenía conexión profundamente al corazón de María. Pero María se propone hacer algo y inmediatamente al ver que Jesús está frente a ella se regocija, obviamente, y al acercarse a él, Jesús le dice, no me toques. Y esto quiere decir, no te aferres a mí en esta condición. Jesús le ordena a María que vaya y proclame. Pero antes de entrar a esta otra entendimiento del versículo, si ustedes se darán cuenta, es una, digamos, una orden, un mandamiento, es algo que Jesús le está pidiendo que no haga en ese momento. Y para el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús consiste en su muerte, resurrección y ascensión. Y para la narración de Juan, en este momento que Jesús ha resucitado, no desea que María interfiera con el desarrollo del evento de la hora de su resurrección.
Y nuevamente, como digo, muerte, resurrección y ascensión es lo que completa esa hora. El regreso de Jesús al Padre se afirma entonces en el mismo versículo, en la segunda parte, ah, digamos, 17b, podríamos nosotros decir, y esto está muy claramente, y nos da a nosotros esta, nos comunica a nosotros que era un aferrarse de su interior, de su corazón, para apacentar, para, uh, uh, digamos, encontrar sanidad a su ansiedad, a su tristeza, a su desconsuelo. Jesús le ordena entonces a María que vaya y proclame la buena nueva de su ascensión y la promesa de futuras apariciones después de la resurrección no están incluidas en esto, obviamente, pero es en específico, enfatiza el alineamiento, la armonía, la absoluta y completa armonía entre el Creador, el Hijo revelado en Jesús de Nazaret y el creyente, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Esta afirmación de doble identificación confirma entonces que lo que era cierto en la relación de Jesús con Dios ahora viene a tomar lugar y viene a traer en este gozo de ver a Jesús, en su gozo escatológico, encontrar el descanso, encontrar la paz. Ahora es cierto que esa misma relación es de todos, es de los discípulos con Dios mismo. Y naturalmente nosotros lo vemos esto. En Juan capítulo 16, versículo del 26 al 28, cuando Jesús está dando su discurso de despedida, les está hablando a ellos de esto. En aquel día pediréis mi nombre, y no os digo que yo regaré al Padre por vosotros, sino que en aquel día ustedes es como entrar en el momento, en la esfera de la realización escatológica. La esperanza ve en el corazón de los discípulos, se ven realizar lo tanto deseado, de llegar al lugar, como dice Jesús en su oración en el capítulo 17, para que ellos estén donde yo esté. Aquellos que me has dado. Ahora, si ustedes ven el capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 2000 años después llega a nosotros este mensaje y todos estamos incluidos en ello. Entonces, dice ahí que llegan ellos a la esfera, a la experiencia que Jesús había tenido en todo su ministerio terrenal. Y lo cierto es que la relación de Jesús con Dios ahora viene a ser también la de los discípulos. Y esto lo muestra en esto. Vean ustedes el capítulo 14, 20 y 23. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. La armonía absoluta, completa, perfecta. Jesús les dijo, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama mi palabra guardará, porque el amor es la dinámica, es la fortaleza, es el poder que mueve todo esto. Y mi Padre les amará y vendremos a ellos y haremos morada en él o ella. Estoy poniendo ahí, parafraseando, porque incluye a todos. ¿Ok? Y esto está hablando de una realidad de que venimos a conocer a Dios internamente, de acuerdo a esta porción de Juan. Para el creyente, entonces, la oración se convierte en la práctica viviente de conectar con Dios todo lo que uno ha sido, lo que es y todo lo que está llegando a ser. Porque la salvación es dinámica, tiene vida, el amor de Dios es una fortaleza, es una
Es una vida que está en movimiento continuamente, nos está llevando. El amor de Dios es un verbo, es una acción en nosotros. Y Jesús nos dijo, vosotros sois la sal del mundo, la luz de la tierra, y de esta manera venimos. Pero a veces venimos a Dios y entramos en esta esfera de comunión profunda, íntima con el corazón de Dios en Cristo, pero algunas veces nuestras mismas expectativas, nuestras mismas creencias, nuestras mismas tradiciones vienen a ser un obstáculo de tropiezo a dejar que lo que Dios desea hacer en uno fluya. María vio a Jesús, se gozó, estaba atónita, pero estaba en una éxtasis de un gozo profundamente inexplicable, difícil de articular en palabras humanas, que fue lo que los discípulos después en el capítulo 20 experimentaron cuando Jesús se aparece a ellos, ¿verdad? Y les muestra sus manos y su costado y les dice a ellos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y es en el versículo 21 del capítulo 20. Y esto confirma nuevamente que en ese sentido todo el creyente en Jesús viene a alinearse a una armonía tremendamente eterna, profunda del amor de Dios, a, al descanso que hablamos en el video pasado, al descanso por el amor de Dios, donde ya las inquietudes, las preguntas y todo aquello llega a haber tranquilidad, paz, descanso. Para el creyente entonces, la oración en el nombre de Jesús es en esencia la práctica viviente de conectar con Dios de todo lo que hemos sido, todo lo que somos y lo que estamos por ser, manteniendo y sustentándonos en una comunión continua con Dios. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando finalmente yo entregué mi vida a Jesús, a Cristo, yo vine a entender sin poder explicarlo claramente y pensé, la vida ahora, mi vida en Cristo ya no me pertenece a mí. No puedo yo tomar algo que no me pertenece a mí ahora, es de Dios en Cristo, pero es una continua oración que se ha abierto ahora y continuará eternamente. Y eso nos mantiene y nos sustenta en comunión continua con Dios sin ningún motivo oculto. Cuando venimos a la presencia de Dios, no tenemos motivos ocultos, no hacemos juicios, sin el ego, está removido el ego, ni orgullo religioso de nuestras creencias y doctrinas de quién no las tiene y quién las tiene. Y tampoco no tenemos vigas en los ojos, mas en una absoluta integridad de corazón aprendemos a tener comunión con Dios, donde todas las ansiedades, las heridas que muchos llevan en sus vidas a través de las experiencias de todo el desarrollo de su vida, la pérdida de cosas, de relaciones, de seres amados, en fin, todo aquello que el ser humano atesora en su corazón muchas veces y le es difícil dejar ir. Pero al llegar a la experiencia de Dios en Cristo Jesús, venimos a sanar todo aquello. Venimos a ser restaurados internamente. Y no tenemos nada de aquello que podría obstaculizar ese fluir del amor de Dios. Aprendemos a vivir con integridad de corazón,
aprendemos a reflejar la pureza y santidad del amor de Dios. Y todo el que nos rodea sabrá que Dios es real. Esto obviamente lo vamos a guardar en nuestra mente. Es suficiente para que nosotros discernamos lo que estamos tratando de entender. Y les deseamos a ustedes bendiciones, salud, descanso pleno en Cristo Jesús. Estaremos próximamente juntos nuevamente. Entonces, sí.